Señoras y señores, completamente en vivo. Estoy muy contento porque estamos por comenzar, gracias a ustedes, un nuevo episodio de Totem Live. Hoy un Totem Live muy especial, ¿por qué no decirlo? Me acabo de encontrar con él a casi 11.000 kilómetros de donde estoy ahora. Hemos tenido una enriquecedora conversación, hemos hablado, cómo no, de trabajo, hemos hablado de crianza, de niños, de educación, hemos hablado de vivir en otro país, hemos hablado de la edad, de la muerte, de la vida, hemos hablado de tantas cosas que en un momento, en medio de un café, le dije, Fabi, todo lo que me estás contando, no puedo ser tan egoísta de quedármelo yo, tenés que contárselo al mundo, tenés que compartirlo con el mundo, porque aparte de ser un enorme profesional y mejor persona aún, es un excelentísimo conversador. Así que, con el permiso de todos ustedes, voy a meter, si me sale todo bien, por supuesto, esto, y en menos de 30 segundos le damos la bienvenida a nuestro querido Fabián Beccari. No es solo un logo, es un puente al futuro, un lenguaje común que nos puede unir, creando y transformando marcas con sentido, que conectan corazones al latir. No es apariencia, es esencia que se siente, un propósito real que se hace fuerte. Transformando clientes en creyentes, damos vida a marcas que unen a la gente. Cada palabra, cada huella, cada instante se convierte en algo eterno y brillante. Totem enciende mundos de verdad. Marca con propósito, marca con humanidad. Desde Madrid hasta tierras lejanas, escuchamos culturas, honramos su voz. El diseño es camino, la historia es llama. El propósito guía la razón. No es apariencia, es esencia que se siente. Un propósito real que se hace fuerte. Transformando clientes en creyentes, damos vida a marcas que unen a la gente. Cada palabra, cada huella, cada instante se convierte en algo eterno y brillante. Totem enciende mundos de verdad. Marca con propósito, marca con humanidad. Bueno. Vaya presentación. Siempre agradecidos con nuestro querido Feli, que es un artista, un mago, es una mente creativa maravillosa. Pero vinimos hoy a conversar, a aprender, a inspirarnos de este grandísimo profesional, enorme ser humano, queridísimo amigo, Fabi Beccari, a quien le damos ahora mismo una cordial bienvenida y lo invitamos a subir aquí al escenario de Totem Live, completamente en vivo. Fabi, bienvenido. Gracias, muchísimas gracias, Anne. Es un placer enorme poder intercambiar palabras con vos. Como decía, nos encontramos hace unos días bastante lejos de donde hoy estás. Y bueno, y con ganas de volver a charlar con vos. A mí me da mucho placer eso. Vamos a decirles a todos los que no conocen a Fabi, que deben ser pocos, que es un libro abierto, es una especie de Wikipedia. Así que, y aparte habla claro, no va con filigranas ni firuletes, es de los que habla claro, directo, habla en plata. Así que todos aquellos que quieran aprender, inspirarse, motivarse y aparte conocer también la vida de un expatriado que ha recorrido desde Argentina, España, Paraguay, Guatemala y otros destinos, este es el espacio para pasar tus próximos por lo menos 60 minutos. Así que empecemos por las preguntas de rigor. ¿Quién es Fabi Beccari para Fabián? Creo que intento por lo menos ser un buen tipo. Soy padre de 2 hermosas hijas. Soy un trotamundo, como vos describiste. La vida me llevó a recorrer y estar en muchos países. Soy un curioso, muy curioso, inquieto, y eso, a veces ansioso, pero digamos, sobre todo curioso. Y desde el punto de vista profesional, si querés, soy un enfermo, apasionado del mundo de los centros comerciales, del mundo podría hablar del urbanismo comercial, de
del real estate, del retail, porque al final es la única profesión que ejercí durante todos mis años profesionales. Toda mi vida profesional. Y la gente te ve joven y dice, bueno, una vida profesional para un pibe como vos no es nada, pero bueno, aunque no lo parezca, Fabi ya peina sus canas, lleva sus décadas en el negocio, y me gustaría que cuentes sintéticamente, luego profundizaremos, en qué momento decís, ok, Argentina ha cumplido un ciclo, mi siguiente ciclo va a ser España, después será Centroamérica, después será Paraguay. ¿Cómo se da esa búsqueda de otros destinos, otras oportunidades y otros proyectos de vida en un culo inquieto como vos? Solo para terminar lo que decías en tu introducción, digo, yo siempre digo casi 40 años de experiencia en el negocio y no digo más. Casi 40 siempre. A ver, yo ya estaba inserto en el mundo de los centros comerciales en Argentina, habiendo trabajado ya 3, 4 proyectos, y cuando decidí emigrar, y por ahí compartimos en aquellas épocas la situación de Argentina de aquel momento y demás, decidí emigrar aportando valor en el negocio en el que yo estaba. Eso significaba un esfuerzo. Tal vez lo que voy a contar es más como experiencia de vida, porque a lo mejor a alguien le pueda servir. Hice una cosa en el mundo para la gente joven casi prehistórico. Yo fui a la Cámara Argentina de Centros Comerciales, de la cual era miembro de la comisión directiva, y tomé un libro donde estaban todos los emails de todos los centros comerciales del mundo. Eran, no sé, 1000, no eran lo de hoy. Y lo que hice fue hacer un viaje exploratorio a España escribiéndole a todos los mails que había ahí. Ponerle que hubieran sido 100, aproximadamente. De eso rescaté 7 u 8 extremistas, más una investigación. Me fui a la casa de un hermano que vivía en Madrid y me quedé ahí 20 días y tuve la suerte, siempre digo que hay una cuota de suerte en todo esto, uno la empuja, la ayuda, de reunirme con gente muy importante del mercado de aquel entonces, de centros comerciales, y estaba en ese momento Rodanco, no Unibail Rodanco Westfield, que es la compañía actual, sino Rodanco, y conocían a lo que puedo decir que fue mi mentor en España, uno de ellos, que fue José Antonio Mejía Rojo, que estaba al frente del área de comercialización, digamos, y operaciones, en realidad, de los centros comerciales de Rodamco, que estaba en ese momento iniciando a tomar las operaciones de varios centros comerciales que habían comprado. Nada, se alinearon planetas, se alinearon cosas, y así llegué a Barcelona a hacerme cargo del centro comercial Glorias en aquel momento, con mi entonces mujer y mi hija mayor, Lourdes, y en Barcelona me nació otra hija, así que imagínate que el contacto con España ahora tiene un vínculo afectivo muy importante. Fabi, cuando le explicás a los jóvenes que en aquella época tenías que agarrar un libro impreso para buscar emails, para mandar mails, me imagino que con dial-up todavía en esa época, ¿no? Que tenías que escucharle, uy, uy, uy. Y ahora volvemos sobre la historia de Barcelona y Glorias y Rodamco, y le mandamos un abrazo a José Antonio y a toda la gente del Betis también. Hago un fast forward rápido y después volvemos ahí. Desde aquel libro con 1000 centros comerciales a este presente de inteligencia artificial, omnicanalidad, realidad aumentada, realidad virtual, tecnologías, plataformas, aplicaciones y todo lo demás. ¿Hay un mundo mejor antes? ¿Hay un mundo mejor ahora? ¿Hay cositas de cada mundo que se pueden combinar para hacer del retail algo mejor? ¿Se ha avanzado? ¿Se ha retrocedido? Vos fuiste protagonista de estos 40 años de cómo el retail fue transformándose. ¿Cuál es tu diagnóstico así en bolas, ¿no? En calzón quitado, quería decir, perdón. Te voy a decir antes una cosa más ridícula, más absurda todavía, por lo menos para el mundo actual. El primer centro comercial en el que trabajé, Unicenter, que para los que están escuchando entiendan, en aquel momento era el centro comercial más grande de Sudamérica. Hoy es un centro comercial de 300 locales, perteneciente a uno de los grupos económicos de centros comerciales más importantes de América Latina, que es Cencosud. Ese centro comercial con 300 locales se abrió con solo 2 computadoras. 2 computadoras de letritas verdes con el sistema DOS. Esas 2 computadoras estaban en el departamento legal,
porque se completaba la línea punteada de los contratos. La comercialización se hacía con una triple hoja con carbónico y se escribía la comercialización en ese aspecto. Por lo tanto, digo, te cuento el otro extremo, los locales se medían con escalímetro, por lo tanto, empecé a usar herramientas de arquitecto, sin ser arquitecto, por supuesto, porque los locales se medían, y a veces hoy medían 43 metros y mañana medían 45 metros. Entonces, dicho esto, digo dos cosas. Yo no creo del mundo mejor es el del pasado, yo creo que el mundo mejor es el actual y ahí tenemos un montón de herramientas. Al final, el desafío que nos ponen por delante y también para nuestra profesión es saber utilizar esas herramientas de la mejor manera. Primero. Y después, si es un consejo para la gente que está en nuestra actividad y quiere continuarla, es, si uno quiere estar tantos años en una actividad, es irremediablemente necesario actualizarte, modernizarte. Yo era un talibán de los shopping centers hace 30 y pico de años, hoy entiendo el urbanismo, hoy entiendo el espacio público, hoy entiendo el comercio urbano. No te digo que soy un detractor y un enemigo, pero esa evolución te lleva también a entender mucho más detalles y a entender ese ciclo. Si uno se hubiera quedado enquistado en esas cajas de zapatos que nos vendieron los americanos antes y después de la Segunda Guerra Mundial dentro de su economía, creo que uno se quedaría embalsamado, ¿no? Volvamos entonces a Barcelona. Ya profundizaremos más en cuáles son o cuáles han sido y cuáles serán los cambios que han sufrido, pero también aprovechado los centros comerciales, los parques comerciales, los centros de usos mixtos y tantas otras variantes. Para el que no sepa, el Centro Glorias en su momento, un centro urbano, ciudad de Barcelona, en un espacio, en un ámbito de gran desarrollo, pero una ciudad complicada para el retail. Llegás vos de Buenos Aires, también venías de jugar en la Champions League de Sudamérica, pero España era otra liga. ¿Cómo aterrizás, cómo te acomodás, cómo liderás y cómo impactás? Porque aparte me acuerdo perfectamente que en mi primera visita al Congreso de Centros Comerciales vos ganaste premio ya, o sea que yo fue llegar y decir, claro, contanos un poco ese proceso. Mirá, hay infinidad de anécdotas y descripciones infinitas. La primera es la personal, ¿no? Yo me sentí muy bien arropado por la gente de Rodamco en ese momento. Aniel, que estaba en Recursos Humanos, mi primer momento, llegar con mi familia. No había semana que él no me llamara por teléfono para saber si mi familia estaba bien, si mi mujer y mis hijas estaban bien, o sea, y mi hija en aquel momento estaba bien. Yo me sentí muy contenido. La verdad que sirvió mucho esa contención en lo personal porque me dejó hacer foco sobre mi trabajo y lo que tenía que dar. Era un momento muy particular de Rodamco porque estaba tomando durante ese año, 2022 creo que era, estaba tomando creo que 5 o 6 centros comerciales para operar, que había comprado en los años anteriores, pero que la operación todavía la gestionaban otros grupos. Entonces fue un desembarco como masivo en ese momento. A mí me tocó Barcelona, después supe, José Antonio me confesó que a Barcelona quería mandar un argentino o un vasco, que no quería mandar de otro lugar, así que me mandó a mí a Cataluña, lo cual agradezco infinitamente. Mi hija nació con muy prematura, pesando menos de 1 kilo, y el Sant Jean de Déu, que para mí es un templo, es un hospital ejemplo en España y maravilloso para toda Europa, hizo que mi hija después de 72 días en terapia intensiva pudiera salir adelante. Así que yo tengo ahí una conexión con ese espacio y con esa gente enorme. Volviendo a lo profesional, cuando tomo Glorias, en esos 6 meses anteriores habían inaugurado Diagonal Mar, Herón City ya estaba funcionando y La Maquinista. Para el que no entienda de lo que estoy hablando, es como en la zona norte de Barcelona se quintuplicó la superficie comercial que antes lideraba Glorias sola en 6 meses. Entonces, claramente, llegué a un gran desafío. El centro comercial venía de perder, creo que era un 12 o un 13% de visitantes, venía perdiendo ventas también en un número muy alto, y al final lo único que teníamos que hacer era estabilizar.
un gran equipo, hay gente que todavía está todavía en el mercado y va a estar por muchos años. Marisol Álvarez, que está ahora en Carmina, una grandísima colega y compañera, y hoy digo amiga también, es una excelente profesional, y ella fue parte de aquel equipo, y logramos en el transcurso de 2 años hacer que las afluencias se estabilizaran, las ventas bajaran un 1% solamente, y al siguiente año empezaran a crecer. Y una conclusión de aquello muy interesante era que todavía en aquel momento, con un centro comercial, quiero reconocer, viejo, no viejo por la cantidad de años solamente, sino antiguo, porque estaba hecho sobre la reconstrucción de una fábrica industrial, la antigua Hispano Olivetti. Entonces, esa fábrica tenía limitaciones físicas, morfológicas, de alturas de pisos y demás, y aparecieron centros muy modernos, Diagonal Mar con un concepto muy gringo, muy americano, y Maquinista con un concepto, con los mismos arquitectos de Glories, Jogalán, L35, nada, una revolución desde la arquitectura, desde todo. Le costó Maquinista en aquel momento, todavía era la periferia de Asunción de Barcelona en el crecimiento demográfico, pero nada, a los 4 o 5 años era una locomotora, una locomotora. Fabi, desde el plano personal, Barcelona te recibe con una hija, pero con un susto también. La lejanía de esa red social que es la familia, los amigos. ¿Cómo fuiste navegando ese aterrizaje no forzoso, pero emocionalmente turbulento en una nueva ciudad que al final era tu nueva casa, no su nueva casa? Mirá, fue duro y sobre todo, si uno quiere contar la experiencia, ¿viste? A mí nunca me gusta dar consejos sobre la emigración o sobre la inmigración porque son experiencias tan particulares y tan individuales que son difíciles de contarlas en ese sentido. Yo digo que fue muy duro, yo tuve, si querés, la contención y el estar arropado en que hacía mi profesión, en que estaba trabajando en lo mío, y eso era una gran motivación. Yo creo que para mi mujer de aquel momento la cosa no fue tan fácil, el embarazo complicado, mi hija también insertándola, era chiquita, sí, pero insertándola en el colegio y demás, y como pequeña familia sin apoyo de toda esa red que vos hablabas, ¿no? Y creo que fue, por ahí las personas que me acompañaron, mi hija y mi mujer, creo que sufrieron más que yo. Esa contención de lo profesional me aislaba por lo menos durante 10 horas, estaba en mi mundo, en mi pasión, en mis cosas. Llevó tiempo. La verdad que me sentí bien con la gente, siempre la gente me trató muy bien. En la compañía me sentí de maravilla, la verdad que en Rodanco disfruté mucho y me sentí muy querido, muy apreciado y muy valorado, siempre, siempre. Incluso después con colegas y con gente de la competencia, ¿no? Me sentí siempre muy bien. Pero sí, es un desafío. Digo, nunca. Yo tenía un amigo cuando vivía en Italia hace muchos años que me decía, nunca en el recibo de sueldo abajo hay una línea que diga, por nostalgia ganas tanto, ¿no? Más. La nostalgia es parte, es un debe, ¿no? No un haber. Me gustaría seguir yendo y viniendo entre el pasado y Sí, el futuro, claro. para no perder algunos conceptos que vas diciendo, ¿no? Por un lado te pregunté, ¿no? El pasado de los centros comerciales versus el presente y el futuro. Me gustaría también una cosa casi que cae por su propio peso, que es, vos trabajaste a ambos lados del charco, en Argentina, en Paraguay, en Centroamérica, en proyectos siempre de referencia, siempre líderes, también en Europa, obviamente. ¿En qué es mejor Sudamérica o Latinoamérica? ¿Y en qué podría consolidarse y afianzarse más de cara a todos los cambios que están viniendo y por venir en este apasionante mundo del retail, o como quieras llamarlo, en un aspecto más amplio, urbanístico, sensorial, experiencial, comunitario, etcétera? Mira, la primera es una descripción objetiva. En Europa, como en general en el primer mundo, en Estados Unidos también sucede, los centros comerciales son propiedad de grandes, no de personas con cara y ojos, como dicen en España, sino de sociedades, de fondos de inversión, de fondos de pensión y demás. Por lo tanto, toda la gestión es una gestión mucho más impersonal. Entonces, todos éramos burócratas de una organización, ¿correcto? Eso tiene a favor que uno no vive la locura de la presión permanente y se establecen planes más estratégicos que se respetan y se conducen mejor. Ahora, en Sudamérica en general,
vos ves al propietario, al dueño, a la familia dueña, la ves, porque los emprendimientos tienen un dueño, una cara, una familia, y con ese tipo te puteás, perdón la grosería, y te alegrás, y a veces estás en la oficina con este hombre multimillonario que llora. Y estas cosas te pasan de una manera increíble. Vos decís, tengo un tipo enfrente que es el dueño de medio país y está llorando conmigo porque, no sé, porque estamos en un problema que no sabemos cómo resolver. Y eso hace dos caracteres distintos a la hora de gestionar. Yo, si tengo que rescatar algo de Latinoamérica en ese sentido, es que estamos con una pasión metida en el negocio que tiene que ver con la pasión de que el dueño está al lado tuyo y estás contando las monedas. Yo tengo anécdotas, algunas que pueden resultar del otro lado del charco hasta patéticas. Yo salía a cobrar con el dueño con un recibo a lápiz al lado de la caja de los locatarios cuando no pagaban el alquiler. O sea, acciones que hoy pueden parecer hasta ilegales, digamos, ¿no? Pero con ese nivel de vehemencia se gestionan los centros comerciales. Entonces, tenés esa cosa de vértigo, que para algunas cosas es increíble para el negocio, y en otras te asusta, porque en realidad también es cierto que lo que yo aprendí en España y viendo el negocio en Europa es la planificación, la mirada de mediano plazo, la tranquilidad. No, mira, y hay un elemento sí importante que yo valoro de esa otra mirada, que es no sentir al comerciante como el enemigo, que era un poco una construcción que en Latinoamérica a veces tenemos. El locatario está del otro lado, le tenés que sacar la plata del bolsillo y hay que, hasta que salga sangre. Y en cambio de este otro lado yo entendí que era, el locatario es un aliado, hay un negocio que tenemos que compartir los dos, hay una mirada de largo plazo, y en la mirada de largo plazo el locatario tiene que también subsistir. Entonces te diría que el mejor de los mundos es una mezcla de las dos cosas, que no siempre es posible, pero que uno intenta, digamos, ¿no? Ser un poco más criterioso y entenderlo al locatario como parte fundamental del negocio. Qué grande. Justo esta mañana en el coche con Josefina y con Feli hablábamos de Aristóteles, ¿no? De que, no es que hablábamos de Aristóteles, hablábamos de una frase de Aristóteles. Imagínate a la mañana, venís en el coche hablando de Aristóteles, tenés que hacerte ver, ¿no? Fuerte, ¿eh? En el medio o en el centro o en el balance entre lo mejor de ambos mundos se encuentra la virtud. Llegó un momento donde en España lo ganaste todo, lo conseguiste todo, lo lograste todo y algo te dijo en tu interior, tengo que mover. ¿Cómo sí. fue ese momento de levantarte una mañana? Viste que mucha gente piensa en los momentos eureka, ¿no? Pero yo creo que son más procesos, no es que te levantás una vez y me voy, no. Capaz que es un año, 2 años, 3 años. ¿Cómo fue tu proceso? ¿Qué te hizo decir, ok, vamos a la siguiente aventura? Sí. Lo primero que quería rescatar, gané todo. Se ganaron un par de premios de marketing que Rodanco en España no tenía ganado ninguno. Lo gané gracias a un gran equipo. Vuelvo a mencionar a Marisol, que fue la instrumentadora de eso, la que lo aplicó en el lugar. Pero digamos, sí, trabajamos mucho y tal vez, si yo tengo que decir qué le aporté yo a la compañía, fue esa cosa. Alguna vez un director de Rodanco me dijo, vos tomás tu shopping como si fueras dueño, y eso tiene lo bueno y lo malo de ser dueño, ¿no? En una organización burocrática como era la organización, digamos, de un fondo de inversiones y demás. Y yo creo que eso también agregó un poco a eso de queríamos ganar el premio, queríamos estar cerca del cliente, empezamos a pensar al cliente como un elemento de atracción, era el desafío, porque si no se nos iban al resto de los lugares. Yendo a tu pregunta específica... Corregime si mi memoria no me falla, porque esto fue hace como 20 años casi. ¿Uno fue con el Barça y algo con Disney, puede ser o no? Sí, uno fue la Navidad Disney y el otro fue me sale en italiano, Gemellaggio. En realidad era un acuerdo con el Barça, que te digo, quien dirigía la compañía en ese momento desde el punto de vista operativo era Paco Cernuda, otro gran mentor mío, y él es madrileño a morir, taurino, y me decía, con el Barça, Fabián, con el Barça. Pero me dejó hacerlo. Hicimos un año en que nosotros utilizamos la imagen del Barça y es más, tuvimos muestras del Museo del Barça y muchas cosas. En Barcelona es una cosa que se puede hacer, no sé si hay muchas ciudades en el mundo que se puede hacer porque más allá del Barça o el Español, el Barça es como una cosa, como ellos dicen, más que un club, digamos. Entonces en Barcelona se podía hacer una cosa así. Yo no sé si en Madrid, por dar un ejemplo, se podría haber hecho, ¿no? Pero efectivamente Bien. Fue así. Bien, y entonces, ¿en qué momento te despierta o se te despierta la inquietud de decir, ok,
próxima aventura, próxima etapa, próximo capítulo, ¿a dónde y por qué? Sí. Mira, viste, y voy a dar el ejemplo porque a veces uno aprende más de los errores, no de los errores, o de tácticas que uno desarrolla y después no funcionan como uno pensaba. Yo empecé a pensar en una vuelta y en un regreso, digamos, estaba muy feliz y muy cómodo donde estaba, pero al final esa cosa de curioso, de inquieto, quería mover, mi familia quería volver, ya con dos chicas y criaturas ya la cosa pesaba un poco más, entonces hice un paso intermedio que fue salirme de Rodamco e ir a Madrid a trabajar a Constructora San José, y lo hice con la estrategia, porque yo fui, los llamé, me reuní con ellos y me vendí para pasarme al equipo de ellos, con la estrategia, como ellos tenían un pie en Argentina, digo, bueno, mi siguiente paso es me quedo 1 año, 2 años acá y después voy para Argentina. Efectivamente me quedé prácticamente 2 años y ahí inauguramos el centro comercial Puerta Europa en Algeciras y en varios otros proyectos, incluso era un momento en que todavía había cosas en venta y la compañía quería comprar algún otro inmueble comercial, así que recorrí España buscando inmuebles y demás. Y al final lo que pasó es que ese paso que yo imaginé no se dio como yo esperaba, al final terminé yéndome y volviéndome a Argentina a armar otros proyectos. Así que finalmente a veces uno traza un plan y después la vida te va acomodando y vas flotando donde te lleva el viento, digamos. Y ahí llegué a Argentina. Perdón, Fabi, que justo sí. Vi una película el fin de semana y justo había dos hablando en la película y uno le decía al otro, ¿sabés qué es lo que más hace reír a Dios? ¿Qué le dice el otro? Que le cuentes tus planes. Es buenísimo, es buenísimo. Es buenísimo. No, está bien. Y yo llego a Argentina y me volví a reencontrar con algunos viejos colegas y demás. Armamos una consultora, que era un proyecto mío también. Una consultora que la idea era encontrar el nicho fuera de las 2 grandes compañías que lideraban eso en Argentina en centros comerciales para dar asistencia y ayuda. Y eso funcionó muy bien durante, no recuerdo, creo que fueron 2 años, 3 años. Hasta que en un momento, yo por otro lado, dentro de mi pasión y mi locura por este negocio, ya era profesor de la International Council on Shopping Center en aquel momento, entonces todos los años tenía una semana en alguna ciudad de Latinoamérica, Santiago de Chile, Buenos Aires, Lima, Cali, Colombia, creo que fue en Bogotá también, Panamá. Entonces, en alguna de esas semanas que yo me tomaba, yo decía casi espirituales, digamos, porque era hablar del negocio, juntarme con colegas y hablar con alumnos, que en realidad eran colegas míos en otro estado, te nutrías mucho de la realidad de cada uno de los países. Y en ese momento me encontré con un desarrollador que vino a hacer un curso y que estaba liderando un proyecto en Guatemala y me propuso ir a Guatemala. Y la verdad que, y lo digo con muchísima vergüenza, yo sabía dónde quedaba Guatemala en el plano porque lo había estudiado en geografía y era una materia que me iba bien, pero realmente me quedé concentrado, digo, ¿dónde es Guatemala? ¿Qué es lo que hay en Guatemala? ¿Cuál es la realidad de Guatemala? Y finalmente me propuso que fuera a hacerle una consultoría. Yo tengo una mirada de la consultoría y es mía, muy mía, ¿no? Yo no creo en la consultoría del que va, da un consejo, se vuelve y vuelve un mes después a retar a los demás porque ninguno interpretó al gurú lo que quiso decir. Yo no creo en eso. La verdad que creo más casi en trabajar junto con el lugar e instalarlo. Entonces yo, como era una decisión muy complicada y muy grande, yo lo que le propuse es, mira, vos viaja una semana, te hago un diagnóstico de tu proyecto y a partir del diagnóstico que te hago, nos sentamos a ver si te sirvo realmente. A lo mejor no es lo que necesitas. Lo hice, ahí conocí a Héctor Leal, otro espectacular persona, dueño de este desarrollo, una de las familias más importantes de Guatemala. Me atendió como si fuera, él es más joven que yo, pero me metió a su familia como si yo fuera un hijo, digamos, me sentí tan bien arropado. Hice ese trabajo, ahí uno aprende matices, Andy. Yo le escribí como solemos ser nosotros, los criados o nacidos en Buenos Aires, que solemos ser muy duros, muy ácidos, muy precisos. Me dijo, pasaron 2 semanas y no me respondía nada el informe que le mandé. Entonces, un día lo llamo por teléfono y digo, Héctor, no sé si te gustó o no te gustó, pasó algo, no tuviste tiempo para leerlo. Y dice, no, lo que pasa es que sos tan duro con lo que decís que todavía no estoy pensando lo que me mandaste. Digo, disculpa, digo, perdón por los matices que tiene esta maravillosa Latinoamérica que tenemos
un idioma con tanto matiz, ¿no? Pero digo, al final me estás pagando por decirte la verdad y quiero decirte la verdad en lo que te puedo ayudar. Después vos decidís con quién querés hacerlo. Y me dijo, venite, entonces ahí yo le propuse, mira, yo creo que tengo que irme a vivir allá. O sea, yo me voy 3 semanas a Guatemala y una vuelvo para Buenos Aires, pero necesito estar ahí porque estaba en un momento en que había que hacer una reingeniería de lo comercial, había que armar toda su organización. Y le digo, yo voy a tener que trabajar durante un periodo que yo me planteé como de un año, como una especie de gerente paralelo. Voy armando tu organización y me quedo como un gerente paralelo y voy armándote. Bueno, la verdad que fue una experiencia maravillosa. Generamos las 4 o 5 cosas importantes que el proyecto necesitaba, que eran las anclas, que era más metros cuadrados de un determinado tipo de retail. Hago mención, ese proyecto es un proyecto de León Krier. León Krier, fallecido hace bastante poco, es uno de los fundadores del neourbanismo, que es el que trabajaba con las urbanizaciones del rey Carlos de Inglaterra, o sea, era un prócer, la verdad que haber trabajado con él, todavía tengo algunos dibujos de él hechos a mano alzada en casa, que ya son casi un Picasso para mí. Y fue muy entretenido ese trabajo, y fue muy divertido, y descubrí un país espectacular, maravilloso, desde lo salvaje de la naturaleza, desde lo histórico, desde lo cultural, de entender la cultura maya, por lo tanto fue también una introspección y un viaje interno mío, y fue un trabajo maravilloso. Cuando llegó el año, que era para renovar el trabajo, yo ahí tomé una decisión también que entendía que era la decisión correcta, le dije, Héctor, mira, creo que si yo me quedo, me transformo en un quiste en la organización, porque la gente termina acudiendo a mí, buscando la solución en mí, y me parece que es un momento en que ya la organización tiene que empezar a cometer sus propios errores y a empezar a funcionar como una organización ya madura, digamos. Organizamos los sistemas, los procesos y demás. Y efectivamente fue así, me volví para Argentina. Fabi, una de las cosas que mencionaste recién, entre muchas interesantes, hablabas de que vos como consultor no entendés otra forma de poder asesorar que a través de la verdad. Vivimos en una época donde cuando un consultor dice la verdad, muchas veces la propia organización te expulsa porque siguen prefiriendo las mentiras confortables, ¿no? ¿Cómo fue tu relación con la verdad y con personas que no siempre están dispuestos a tolerarla o abrazarla? Y hoy, con todos estos años vividos, ¿qué aprendizaje te queda de todo esto? ¿Seguís con la verdad Mira, como bandera o has tenido que transar sí, en algún momento? no, y te voy a contar, y no me quiero apropiar de esto porque no es mío, voy a contar la historia como si en algún momento yo era igual. Y yo estaba como funcionario en Alto Palermo o en algún shopping y caí un consultor y digo, puta, este tipo viene a decir lo mismo que yo digo hace 6 meses y a mí no me dan pelota y este tipo parece un prócer. Y a mí también me molestaba eso. Y una vez un consultor me dijo una cosa muy interesante que lo apliqué mucho después. Me dijo, Fabián, me dijo esto, yo entiendo que vos sos un tipo que seguramente estas cosas las dijiste y seguramente no te escucharon y a mí me van a escuchar. Usame, me dijo. Usame como el vehículo para que esas cosas, no me tomes como tu enemigo. Finalmente yo me voy a ir de acá, voy a dejar planteado un trabajo y vos lo vas a llevar adelante. En todo caso, me importa que vos me ayudes a plasmar la mejor visión de lo que quieren hacer con esto. Y eso a mí fue lo mismo que hice, por ejemplo, en el caso, ahora que me preguntás en Guatemala, me reuní con los directores y demás, y fue lo mismo que le dije, le conté esta anécdota y le dije, mira, no, yo vengo a decir cosas que a lo mejor ustedes ya dijeron, y en mi caso yo aprendí también otra cosa, que cuando yo mencionaba un cambio, mencionaba a la persona que me lo había dicho, que me parece eso también es un honor a la verdad. Bien, Quiero hablarles de este tema, no es que yo llegué a Guatemala de una nave espacial y descubrí todo porque soy un esclarecido de la vida, no es verdad. Al final todo, hasta el conocimiento en el mundo tiene que ver con una evolución. Y esta es la evolución. La evolución era, hablé con la gente, bajamos a tierra esto y esto. Yo en todo caso era un armonizador y un organizador de todas esas ideas que había. Y eso me ayudó bastante. Creo que en general no recuerdo grandes tensiones o grandes conflictos. Después está el comportamiento personal y eso uno no lo puede regir o prohibir. Hay gente que tiene celos, hay gente que es más abierta, pero te diría que en general, desde el punto de vista profesional, nunca encontré tanta resistencia en ese aspecto. déjame ir un segundo al ADN Argento. Cuando te presentabas en España, en Guatemala, en Paraguay, en otros países que mencionaste antes, era obvio que eras argentino.
el ser argentino era más un abre puertas o un cierra puertas. Y el haber crecido y aprendido en Argentina, ¿fue de esos másters que no hay universidad ni escuela de negocios del mundo que te pueda aportar? Mira, primero, y esto lo cuento porque lo hago habitualmente hoy, ¿no? A mí cuando me preguntan, ¿vos sos argentino? Yo digo, yo nací en Argentina. Hoy que tengo casi más años profesionales fuera de Argentina que dentro de Argentina, me gusta marcar ese pequeño matiz. No sé si es importante, pero digo, yo nací en Argentina, pero digo, por ahí hoy ya no me siento tan argentino en todos estos valores y cualidades y comportamientos, porque hoy estoy nutrido de muchas otras culturas. Ahora, dicho esto, nunca fue lo de argentino una cosa negativa. Yo creo que nunca fue, en algunos países está mucho más valorado el origen que en otros, pero también yo ahí digo, también es una barrera que hay que romper, también depende mucho de uno, Andy, cómo uno va. Nosotros conocemos el argentino, que no es el argentino, que es el porteño, el de Buenos Aires, arrogante, soberbio, me las sé todas y demás. Y lo conocemos también, y nosotros mismos en el extranjero nos avergonzamos de esa figura. Es mucho de la actitud de uno. Yo cuando fui a España, para decir un ejemplo, siempre supe, en España no me estaban esperando a mí. No es que había un lugar para Fabián Beccari, el lugar me lo tenía que ganar. Y perdón, y siempre digo, para el puesto que yo ocupé, seguramente había 40 españoles mejores que yo para hacerlo. Y había 200 que lo iban a hacer por menos dinero que el que me pagaban a mí. Entonces, asumiendo todo esto como una potencial realidad, uno tiene que ser muy humilde para conquistar esos espacios. Escuchar, porque también hay cosas que aprender, ¿no? Y entonces eso también me ayudó mucho. Ahora, que uno venga a la Argentina, donde yo, con 20 años en mi primer shopping, me banqué la hiperinflación de Alfonsín, y yo veía cómo se pagaban las llaves, los key money, en efectivo en caja de zapatos. O sea, hay una realidad al lado del dueño, que la contaba junto conmigo, ¿viste? Una cosa que hoy parece una locura, y esa versatilidad de salir a buscar un locatario del cual no le podías pedir un currículum porque tenía un prontuario, y sin embargo lo necesitabas en el centro comercial. Hay una construcción de confianza, de lealtades, también de frustraciones y de engaños, que te ponen un vértigo que en algún momento, cuando yo llegué a España, también tuve la ayuda de José Antonio para decirme, Fabián, acá no hace falta tanto esto, no hay que salir todos los días con el cuchillo entre los dientes a matar locatarios, que igual estamos bien y estás haciendo bien el trabajo, digamos, ¿no? Bien. Hay una anécdota que me contaste hace poquito que quiero que compartas con todas las personas que nos están acompañando ahora desde España, desde Colombia, desde Argentina, desde tantos lugares del mundo, y que me llevó el escalímetro a acordarme de la anécdota, ¿no? Y que es voy a llamar obsesión, pero por darle un titular rimbombante, con el tema de los baños. ¿Por qué en los centros comerciales el tamaño del baño, digo centros comerciales como puedo decir aeropuertos, estaciones de tren, etcétera, ¿no? ¿Por qué encontramos siempre una fila de mujeres en la fila de los baños, casi nunca fila de hombres? ¿Y por qué el tamaño sigue siendo el mismo cuando hay un uso que no es el mismo? Elaborá tu tesis a ver si por fin cala y empezamos a ver algo distinto. Desarrollala. Lo primero que voy a decir es que esta obsesión, si querés, esta manía, me la metió un profesor que tuve en mi primera etapa en la ICSI, que también fue alumno antes de ser profesor, que me la metió un profesor americano, que él hablaba, y te estoy hablando en los años 90, decía, ¿cómo puede ser que se sigan construyendo baños del mismo tamaño en lugares públicos masivos, llámese aeropuertos, llámese centros comerciales, estaciones de trenes y demás, cuando las mujeres tienen un uso del baño muy distinto al de hombres, ¿no? Entonces esto después me fue acompañando en mi carrera, y cada proyecto en el que se estaba por inaugurar era un tema que yo ponía sobre la mesa en aquel trabajo interdisciplinario. Los arquitectos borraban con el codo después que se iba Fabián Beccari, y siempre los baños se hicieron igual. Y la anécdota, hace poco viajo con mi mujer, bajamos en Panamá, y yo me pongo a sacar una foto en Panamá, y mi mujer dice, ¿qué haces? Sacás foto a la gente haciendo fila en un baño. No, es un baño de mujeres, fíjate, en Tocumen, siempre los baños de mujeres tienen fila, y los de hombres no tienen fila. Y ahora, en el último viaje, estábamos en la estación de trenes de Penn Station en Nueva York, porque tomábamos un tren viajando a Chicago,
y otra vez hago lo mismo. Me dice, otra vez con los baños. Digo, pero fíjate que o yo soy loco o la realidad me acompaña. Otra vez un baño en una estación del primer mundo, una estación de trenes que parece un hospital, una sala de cirugía. Y fíjate, los baños, hay 20 personas haciendo fila y todas mujeres, y el baño de hombre está vacío, porque entrar al baño de hombre está vacío. ¿Cuál es Y la propuesta de Fabián Beccari para solucionar este problema global y mundial? Mirá, con el tiempo, y no porque entran los baños de mujeres, lógicamente, sino porque preguntando a colegas, mujeres y demás, y entendiendo el uso, el baño tiene que ser más grande. ¿Por qué? Porque la mujer pasa más tiempo en el baño, entre ellos mirándose al espejo. Entonces, tiene que ser un espejo más grande, tiene que ser un lugar de ancho donde haya entre más mujeres. Y los lugares individuales tienen que ser mucho más que los de los hombres, porque el proceso de la mujer lleva más tiempo, hasta para vestirse y volverse para vestirse y volverse a vestir. Digo, y eso tiene un sentido enorme en el mundo. Y es una incomodidad que padecen permanentemente. Estaciones de trenes, aeropuertos, centros comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Nada, un pequeñísimo aporte que, así como aparecieron los baños familiares no hace tanto, al principio cuando empezamos en los centros comerciales no había baños familiares. Sala de lactancia. Padre con una hija menor no podías ir al baño, se lo tenías que dar a una señora, llévemela a hacer pizza a la pobre criatura, o viceversa, cuando era una madre con un chico. Hoy esas cosas están superadas. Esta creo que es una oportunidad de todavía mimar más a el público, en este caso el público femenino, dentro de lo que es el hábito de los centros comerciales, bien, que hoy ha girado mucho más a la atención al espacio público y no a los metros cuadrados comerciales específicamente, ¿no? Bien, antes de saltar de Guatemala al siguiente destino, vamos a detenernos un segundo en esto último que dijiste, y que es, hoy por hoy, el dueño del negocio quiere maximizar en general, no en particular, el metro cuadrado. La tendencia te dice, ojo, que si no generas una buena experiencia de cliente, vas a tener un problema. Y entonces entran en colisión, ¿no? Lo que decís vos, un repensamiento de los espacios y de las experiencias versus un EBITDA, un ROI y un GLA que hay que maximizar. ¿Existe el punto de encuentro entre estos dos mundos que aparentemente deberían ir de la mano, pero que terminan golpeándose en la mesa de decisión? Mira, el gran punto de encuentro es construir metros cuadrados de calidad, no de cantidad. Yo creo que si querés una gran definición cualitativa es esa. Cuando yo empecé en el mundo de los centros comerciales, esto era milimétrico. El mall nunca se lograba, tenían que ser el 65-70% de toda la superficie y el 30-35% restante tenía que ser zona común. Nunca se lograba, pero un 60-40 era una cosa razonable en el centro comercial. Y eso fue cambiando. Hoy te diría que es 60-40 a la inversa, e incluso a veces más. Hoy es mucho más importante la zona común. Un detalle solamente al pie: los centros comerciales no venden metros cuadrados, venden una relación de metros cuadrados con metros lineales de vidriera. Porque si no, no estaríamos teniendo en cuenta el locatario. El locatario necesita metros de exhibición. Entonces es una polinómica de superficie por metros cuadrados lineales de frente para exhibir. Pero volviendo a la pregunta, yo creo que es el espacio público, o sea, el gran decisor de visita, porque ha cambiado claramente la atención sobre quién es la persona que visita y el uso del espacio público. Por lo tanto, diría que son metros de calidad. Ya no te importa tener, hoy todavía hay centros comerciales con el manual antiguo que hablan, viste, de 40.000, 50.000 metros cuadrados, como si eso fuera un elogio, cuando en realidad tiene que ver cómo lo usás, como tantas otras cosas, ¿no? Cómo lo usás y el uso de ese espacio realmente vale la pena. Yo he visto centros comerciales que han destruido metros cuadrados propios para convertirlos en metros cuadrados de zona común, de entretenimiento, de esparcimiento, no necesariamente directamente monetizables, sino posteriormente monetizables en la experiencia en el lugar, ¿no? Bien. Entonces, y este puede ser un ejemplo de cuando uno se mantiene mucho en esta actividad, cómo también tenés que evolucionar y entender eso, ¿no? Está muy bien, ¿no? Está muy bien lo que decís, y además creo que esto es una reflexión pertinente para operadores de Latinoamérica, de Europa, del mundo entero.
que muchas veces están enfocados en los Excel y en los metros cuadrados que se olvidan de la persona, de sus necesidades, de sus conductas, de sus ambiciones, de cómo emplea su tiempo, de un montón de aspectos muy del comportamiento que es ignorado en pos de una mirada más grande, equivocada muchas veces. Termina tu etapa en Guatemala y decidís volver a Buenos Aires, ir a Asunción. ¿Dónde es la siguiente parada de la trayectoria? Mirá, vuelvo a Buenos Aires y casi fue una escala técnica. Creo que fueron 20 días y justo me están llamando de un grupo desarrollador guatemalteco que nada tenía que ver con el grupo en el que yo estuve trabajando, pero que tenía un proyecto en Paraguay. Y eso fue hace 11 años y me vine a Paraguay a trabajar en un gran proyecto que se llama Paseo La Galería, un centro comercial muy, muy grande, y estuve ahí trabajando con ellos 6 años, desde el movimiento de suelos y toda la construcción, la comercialización inicial, la apertura, y luego varios años de gestión y operación. Me quedé solo para que la gente lo sepa, queda justo enfrente del centro número 1 de Paraguay que se llama Shopping del Sol, en el cual hemos trabajado junto al equipo Totem, para que vean que podemos competir con Fabi, pero también podemos ser amigos. Y en la competencia, cuando es sana, todos aprendemos y todos ganamos. Sorry la interrupción, síganos. No, al contrario, enriquece. Y de hecho, es una cosa bastante típica en Latinoamérica. Es difícil poner un centro comercial enfrente al otro porque las realidades de nuestras economías no es para tantos metros y ahí están. Los dos están muy bien, están funcionando muy bien. Y justo los últimos meses, otro ejemplo de vida que te dice que vos podés planear y que Dios se va a cagar de risa. Yo decido irme, yo quería ya la operación, me gusta más trabajar ahora en cuestiones estratégicas, miradas estratégicas. Entonces, unos meses antes ya le avisé a la gente de Paseo de la Galería que iba a dejar. Entonces, hice incluso la formación de algunos ejecutivos para que vayan reemplazándome. Y en 15 de enero del 2020 dejo de trabajar ahí, con un gran plan que era ser el consultor de muchas empresas en Latinoamérica, que iba a estar viajando. Bueno, el 15 de marzo se cierra el mundo y el mundo se cae a pedazos, ¿no? Entonces, con eso me encontré. Y al final, en mayo de ese mismo año, me llaman para el proyecto en el que hoy estoy y estamos a una semana de inaugurar. Por lo tanto, esta charla con vos son como mis vacaciones, mis grandes vacaciones. La semana que viene, el 27, inauguramos al público. Paso a un proyecto maravilloso, un proyecto sobre 7 hectáreas. Es un centro de usos mixtos, es la centralidad de un barrio nuevo, es un meatpacking, es un Hudson Yard, por tomar ejemplos de Manhattan, donde hay 7 edificios residenciales, 7 u 8 edificios corporativos, donde hay un centro comercial en el centro, pero es como un barrio con calles, con recorridos, con encuentros, con un parque elevado, una especie de Highline, con una plaza en altura, que hecho con otro estudio de arquitectura espectacular. Mencioné a L35, mencioné a León Krier con Sordo Madaleno, un estudio mexicano, hoy uno de los más importantes de América Latina. Trabajar, una maravilla. Estoy disfrutando muchísimo de esta etapa, hasta el próximo problema, ¿viste? Yo ahora me quiero quedar a operar, quiero que esto crezca, nazca y acompañarlo, pero, ¿viste? Qué sé yo, ya veremos qué pasa más adelante. Bien, bien. Y bueno, la gente seguramente en su casa o en su trabajo o en el coche, escuchando también esto que está en Spotify, para el que no lo sabe, también está en Spotify, todos los Totem Live. La gente se estará preguntando, ok, Buenos Aires, San Isidro, Madrid, Barcelona, Madrid, Guatemala, Madrid, Asunción. What's next? ¿Qué es lo próximo? ¿Qué es el plan o el no plan que le espera a Fabi en el futuro? Mirá, por lo pronto yo siempre digo que el mejor centro comercial va a ser el próximo, ¿no? Entonces, siempre anoto las cosas, no solamente que uno se equivoca, por el final de percepción, sino que la gente la usa de una manera distinta como vos te lo imaginaste. Esto es maravilloso para asumir la imperfección del ser humano. Al final vos imaginás cosas y por más años que tengas, la gente lo usa de una manera distinta. Por lo tanto, es
¿Habrá un centro comercial próximo? No lo sé. Hoy estoy en este proyecto y la verdad es un proyecto que quiero acompañar. Para mí, atrás de este proyecto hay un grupo desarrollador donde ya estamos imaginando los próximos proyectos. Por lo tanto, eso es una cosa que me apasiona y me interesa y puede ser ese uno de los caminos posibles, digamos. Y después, nada, tengo muchos amigos en el mundo que gané gracias a esta profesión y entonces cada tanto necesito, y esto sí es una locura mía, más allá de estar al frente o liderando o acompañando un proyecto de esta magnitud, necesito pequeños proyectos alrededor porque me desafían de una manera distinta. Y no sé, hoy estoy viendo un proyecto pequeño, pero para un grupo desarrollador con naves industriales, estoy viendo otro pequeño centro comercial que es como una especie de strip center en otra zona del país, y estas cosas me divierten, me entusiasman y me desafían, me sacan de la zona de confort. Fabi, hablando de zona de confort y proyectándonos al futuro, esas dos hijitas pequeñitas que vivían en Barcelona, hoy son dos señoritas enormes, con carreras, con profesiones increíbles. Si tuvieses que imaginar, ¿no? El mundo del retail al que se dirigen ellas en 5, 6, 7 años, ¿qué aspectos crees que el retail del futuro no debe perder de vista para seducir a los jóvenes, para no desconectarse de los menos jóvenes, para seguir siendo relevante para la vida de las personas? Mira, parece una frase recontra remanida, pero por muchos años los centros comerciales pasaron de eso y se comieron mucho su propio ego, ¿no? Que yo creo que es la gente lo más importante, digo, el cliente, la gente. Entonces, digo, si pienso en Latinoamérica, donde todavía todo lo que tiene que ver con la compra por internet y la compra virtual y demás sigue teniendo fricciones, no es una experiencia tan cercana como la que viví ahora cuando estuve en Estados Unidos, que el propio empleado de un local me decía, cómprelo por internet, ¿qué me viene a joder acá? Te juro, una cosa que yo decía, pero este tipo me está echando del local, sí. Yo, si esto lo puedo comprar por internet, ¿qué hace acá en el local? Entonces, esto en Latinoamérica va a tardar más en llegar porque hay una fricción en el tiempo, hay una fricción en los costos, hay una fricción en la economía, hay también unos temas que son propios del ser humano, la experiencia de ponérselo inmediatamente o probármelo ya. No estoy esperando 15 días para ponerme la camisa que quería usar este fin de semana. O sea, hay algunas cuestiones que todavía el mundo real, físico, va a seguir siendo importante y fuerte. Y me imagino que hay que prestarle atención a ese espacio y las comodidades que le das hoy. La tecnología es un factor importante dentro del uso. Los locatarios tenés que darle infraestructura en eso mismo. Y el centro comercial, con algunos ejemplos más pavotes, más interesantes, también tiene que dar lugar para eso. Hoy es, escúchame, antes no podía pasar ni un pajarito por la puerta. Hoy, si no tenés un centro comercial que entre las mascotas y todo el servicio de las mascotas, es impensado. La mascota es un elemento fundamental en la vida de las personas. Entonces, a lo mejor para los adultos, para quien sea, hoy la importancia es cómo ves esas particularidades de vida de esas personas. En muchos casos, y sobre todo en las metrópolis, la gente vive en espacios muy reducidos, por lo tanto tiene que salir a vivir espacios públicos. Si el espacio público tuyo que le das es de mayor calidad, es el lugar que va a encontrar de refugio. No eches a la persona cuando está usando tu patio de comida para su computadora. Tenelo ahí porque mañana va a comer, pasado va a comprar y va a encontrar eso como lo que Starbucks patentó como el tercer espacio, ¿no? Ese va a ser su tercer espacio. Entonces yo creo que ese espacio que antes era muy riguroso entre la línea de concesión, el locatario factura, yo le cobro, este hace esto, está mucho más diluido y bienvenido que sea así. El desafío es cómo lo regular, pero bueno, para eso estamos. Bien, acá te quiero compartir un comentario de Feli que dice que lo físico va a tener cada vez que ver con poder vivir la marca en las tiendas, en los espacios donde habrá música, aromas, experiencia, trato, etcétera. Con lo cual lo físico, con la tecnología, de la mano de la tecnología, no en vez de, puede ser el lugar donde se termine de combinar lo mejor del futuro, ¿no? Absolutamente, y gracias, Felipe, por acentuarlo, porque efectivamente es así. De hecho, cuando vas a un mundo donde lo virtual está mucho más fuerte, como en Estados Unidos, en este caso es la experiencia más reciente que tengo, a los locales que vas son aquellos locales que te hacen vivir una experiencia diferente, ¿no? Y cuando hablo de experiencias, todas son experiencias agradables, por supuesto estoy diciendo. Y tienen que ver con esto, con perfumes, con olores. Si vas a un Banana Republic hay un olor particular, hay una estética que después no se reproduce en los mismos locales de la marca de ellos en Sudamérica, que tiene que ver con esculturas, con una cosa un poquito más
californiana, si querés, pero todos los locales tienen esculturas, tienen madera natural, sillones con telas naturales. Hay toda una experiencia. El personal que te atiende tiene un perfil particular, que no es la experiencia que vivís cuando compras por internet. Y yo creo que eso es lo que la gente va a seguir buscando. Ir a comprarme, no sé, unas zapatillas o ir a vivir esa experiencia. Eso es lo que, el olor, los perfumes. Ya hoy hay centros comerciales que usan los perfumes como forma de captar sutil y subliminalmente y agradablemente y despertar sentidos a los visitantes, ¿no? Fabi, ¿cómo van estos 57 minutos de vacaciones del proyecto? Yo lo estoy disfrutando un montón. ¿Estás Yo a estoy gusto? feliz. ¿Te Estoy sentiste feliz. cómodo? ¿Sí? Comodísimo, comodísimo. ¿Hay algo que esperabas que te pregunte que no te pregunté todavía? La verdad que estaba ansioso con esta charla, pero sobre todo porque no sabía el camino. El camino es fantástico. No hay, yo creo que hablamos de lo que en este momento me surgió y son cosas que puedo contar con mucho ejemplo, con mucha vehemencia, porque son cosas muy frescas que tengo, incluso recuerdos muy frescos que tengo. No, está muy bien, me siento muy cómodo, muy cómodo. Una cosa más que te quiero preguntar Sí. antes del cierre es, en 40 años uno conoce mucha gente, vive muchas situaciones agradables, gratificantes, también complicadas, a veces dolorosas, pero haber construido una reputación como la que construiste vos no es sencillo. El otro día posteaste algo, creo que en LinkedIn, y todos los comentarios estaban desde la admiración, el reconocimiento, el afecto. ¿Alguna sugerencia para la generación de tus hijas, de mis hijos, que están empezando, que se enfrentan también a un mundo complejo, igual que nuestro mundo también fue complejo en su momento, ¿no? Con otras complejidades? ¿Alguna sugerencia, recomendación? No te digo consejo porque cada uno al final vive su propia vida, ¿no? Pero algo que para vos sea un mantra innegociable, una línea roja, algo que sea donde sea que estés, no se negocia. Mira, yo creo que con el tiempo me traté de desprender de todos los ismos, si querés, o de todas esas cosas que te rigidizan. Y la primera, porque hoy hablamos de eso, yo cuando voy por el mundo sigo siendo Fabián Beccari y a mí me gustaría, yo no veo a la persona de frente como español o como italiano o como guatemalteco, ¿no? Al final es eso, ¿no? Yo trato de mostrar también primero la persona porque quiero recibir del otro lado primero la persona, ¿no? Al final, acá me remito porque al final uno cuando se va poniendo antiguo, recordar las cosas más esenciales de la vida que están al comienzo de la vida, ¿no? Y me acuerdo a mi abuelo que decía, Fabián, el mundo se divide en dos, buena gente y gente de mierda, básicamente. Entonces, no es por el pasaporte que vas a encontrar buena gente, no es porque te abraces una argentina en Alaska que vas a encontrar la felicidad, tiene que ver con valores, ¿no? Y al final trata uno, porque uno no es perfecto y también comete errores y a lo mejor a veces ha defraudado a gente, pero trata uno de ser buena persona, ser coherente. Y cuando tenés hijos, y vos lo sabés, cuando tenés hijos te esforzás más, porque ahí te mirás al espejo y pensás cómo me miran mis hijas, ¿no? Entonces, la coherencia es un elemento importante como valor. A veces cuesta y a veces te duele que a veces el premio llega tarde o el reconocimiento viene tarde. Tal vez no hay que esperar un reconocimiento, hay que ser así porque hay que ser así. ¿Viste? Entonces, no sé. Y el otro es, y no es una tontería, es cómo te relacionás con lo material. También eso acompaña. Porque si tenés una obsesión muy grande por lo material y entendés que vos sos lo que tenés, te lleva a caminos turbios. Porque al final, en algún momento tenés que resignar y vender el alma al diablo por eso. En cambio, cuando vos decís, estoy conforme con lo que recibo, ¿te gustaría más? Sí, pero no a cualquier precio. No, esto no vale este esfuerzo, esto no vale este valor, esto no vale perder amigos, qué sé yo, no sé. No es, insisto, como vos bien dijiste, Andy, no son consejos, es como me he movido, como trato de mover. Total. Y en mi caso, solo para terminar, digo, si vos querés en esa cosa de curiosidad y de viajero, a mí me da una... Pero ahora estoy planeando para abril ir a Guatemala, que le debo un viaje después de muchos años. Y estoy encantado porque estoy hablando con los amigos que me voy a juntar, voy a charlar, la gente que me crucé en el camino, y cuando voy a España es lo mismo. Voy a ver compañeros y gente que... Y eso es decir, no te digo en cada puerto un amor, pero sí en cada puerto
una amistad, una puerta que se abre, un plato de comida y una copa de vino para recordar viejos tiempos, ¿no? Que no es poco. No, para mí es valiosísimo, es Que no es poco. valiosísimo. Nosotros en Totem Live tenemos también la buena costumbre, la sana costumbre de que el cierre de cada episodio lo hace el invitado, luego ya nos despedimos y todo lo demás, pero el mensaje de cierre es de cada invitado. Anda pensando lo que vas a decir, te voy a hacer una última pregunta antes de ese cierre, y esa pregunta tiene que ver con cómo te mantenés motivado, ilusionado, curioso, creativo, innovador, después de haber vivido todo y casi todo y tanto, ¿no? Uno diría que uno ya a estas edades uno estaría más en retirada. No te estoy diciendo viejo ni mucho menos, Por favor. pero a mí me encantó la última charla que tuvimos y que estamos teniendo porque es como si estuviésemos empezando de nuevo, ¿no? Con todo el bagaje y toda la experiencia acumulada, pero con la frescura, con las ganas, con el hambre, con la energía, casi de empezar. ¿Hay alguna fórmula? Eso es el ADN de cada uno. Mirá, ¿Cómo lo haces vos? ¿Cómo lo gestionás vos? mi mujer a veces me dice que yo tengo para contar 1000 vidas, digamos, no una, por las anécdotas, por las cosas. Mira, yo no sé de dónde viene la curiosidad, esa cosa de viajero y demás. A veces me lo he preguntado y a veces hasta en terapia me lo he preguntado. Por ahí encuentro cosas en mi abuelo, en mi familia, esa cosa, no sé. Al final tengo un origen de inmigrante a través de mi abuelo y de mi abuelo, italiano, español. Hay una cosa ahí que yo no sé si, pero puede ser. A lo mejor vivo escapando de algo, también, algún psicólogo me lo dijo, pero finalmente eso se ha transformado en curiosidad y en una cosa virtuosa, entiendo yo, de viajar. ¿Qué me motiva? Yo siento que tengo más proyectos que pasado. Esto es una frase que alguna vez leí y me encantó. Entonces, yo la verdad que, yo siento que todavía, no sé, rescato esto porque el domingo vi a los Pumas. Yo siento que si mañana entro a una cancha de rugby podría jugar un partido. Una locura. Te imaginás que es imposible. Pero si vos me lo preguntás a mí, yo siento el cuerpo y la cabeza como para que mañana pueda entrar a jugar un partido de rugby. Esa cosa no sé de dónde viene. ¿Cómo me motivo? Te voy a contar una frase que digo siempre cuando pasa esto. Yo todas las mañanas cuando me levanto y me veo al espejo digo, soy Brad Pitt, soy Brad Pitt, soy Brad Pitt. Porque si no, ¿viste? Después salís a la calle y te tiran ladrillos, te golpeás, hay días desgraciados que, ¿viste? Llegás estropeado a tu casa que pareces un estropajo. Y al otro día de la mañana tenés que sentirte Brad Pitt, si no, ¿cómo salís? Totalmente. Entonces, eso, si querés yo se lo digo a veces a mis hijas, ¿no? Digo, escúchame, sos vos, construí tu autoestima, el techo, no hay techo, se puede llegar al lugar que vos te imagines. Solamente no llegás a un lugar porque vos elegiste no llegar. Esa es la cuestión, ¿no? Maravilloso, maravilloso. Ahora bien, querido Fabi, tu agenda es la que es, la respetamos, se cumplió un poquito más de la hora de este episodio 9 de esta temporada 6 de Totem Live. Vamos a mandar un abrazo muy fuerte hasta Salta, Argentina, porque no conformes con que dijimos Argentina, dijeron Salta, Argentina. Entonces, por supuesto, abrazos hasta Salta, Argentina. Por cierto, Salta la linda. Un año estuve en Salta viviendo y abriendo el centro comercial Alto Noa. ¿Qué te parece? Bueno, habrá que ir a Salta. Tengo grandísimos recuerdos de esa ciudad, muy linda. Bien. Era muy joven yo, muy linda. Para cerrar este episodio 9 y antes de despedirnos, cámaras y micrófonos hasta la ciudad de Asunción en Paraguay. Escuchamos con suma atención a nuestro querido Fabi Beccari. Yo diría que como síntesis, yo rescato que la vida son estas charlas. Yo diría que uno tendría que tener muchas horas de estas toda su vida. A mí me pasa, tengo amigos en España o amigos en Italia, que cuando los voy a ver 10 años después, retomamos la charla como si lo hubiéramos dejado anoche. Y después no lo veo por otros 10 años. O sea, mi amigo Loris Calcina en el centro de Italia, o Marisol o vos, que nos cruzamos cada tanto tiempo y nos volvemos a juntar y parece que fue ayer que nos dejamos de ver. Yo creo que estas charlas son el resumen de la calidad de la vida y también son la energía. Yo no soy el mismo después de esta charla y después de otras charlas. La verdad, esto también es la energía que me nutre y demás. Hablar de las cosas comunes, compartir, discutir, no compartir, aprender mucho, aprender y recibir. Me parece que es eso, ¿no? Maravilloso. Casi nada y casi todo al mismo tiempo. Además, a mí me emociona particularmente, aparte por el cariño y la admiración que le tengo, porque tenemos también parte del camino compartido
con ciertas similitudes que hacen que también nos entendamos desde otro lado. Así que, queridos amigos y amigas, a todos, San Lorenzo, Salta, Argentina, Ciudad de Buenos Aires, Madrid, Barcelona, Bogotá, Cali, Medellín, Ciudad de México, Quito, Santiago de Chile, Montevideo, bueno, de todos los lugares donde nos escriben, nos contactan, nos mandan saludos, recomendaciones, críticas constructivas, todo muy bienvenido. Fabi, feliz de que nos hayas acompañado acá en Totem Live, me lo he pasado genial, se me ha volado el tiempo, me quedo con un montón de apuntes y de reflexiones, gracias de todo corazón. El agradecido soy yo, Andy, gracias, estás haciendo un laburo enorme, fantástico de verdad, que aparte le dedicas tiempo a esto, a transmitir otras cosas, y que me parece estupendo. Yo creo que esas son las cosas que la gente tiene que empezar a valorar, ¿no? Esto es el trabajo 360 grados, hacer las cosas que a uno le gustan también, que a veces nosotros de jóvenes por ahí nos reprimimos estas cosas. Bueno, pero aquí estamos disfrutándolo, pasándolo bien. Si alguien quiere leer sobre vos, saber sobre vos, interactuar contigo, ¿hay alguna red social en la que estés más presente? ¿Es LinkedIn, tal vez? Yo estoy en LinkedIn sobre todo, y después, nada, cuando me contactan, otra vez, porque soy curioso, me interesa, incluso que me cuenten cosas de su centro comercial o de lo que están haciendo, y a veces es compartir entre colegas, yo así lo veo, ¿no? Y eso es aprender, porque yo recibo algo de esa charla, siempre. Total. Gracias de corazón, Fabi. Gracias a todos. Abrazos a Esteban, a Feli, a Gema, a Pau, a José, bueno, a todos los que están ahí. Los queremos mucho, les agradecemos su presencia. Somos poquitos siempre, pero somos buenos de verdad. Somos los que valemos la pena, lo que estamos, somos los que somos, y lo que somos lo que estamos. Nos vemos en el episodio 10 de Totem Live, completamente en vivo. Abrazo enorme y no se olviden, Fabi y compañía, amigos y amigas, que lo mejor está por venir.